Bien, jovencitos, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el efecto del alcohol en el adolescente. Jóvenes, vamos entonces a empezar nuestro tema de hoy día sobre los efectos del alcohol. Bien, primeramente vamos a ver qué es el alcoholismo y qué efectos produce. ¿Qué efectos produce? ¿Dónde está? A ver. Listo. Dice que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es un depresor. Al inicio ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando alguien toma alcohol, al inicio está con la algarabía, con, con los ánimos, se podría decir, muy por encima, al inicio, ¿verdad? Pero esto, a medida que transcurre el tiempo, se convierte pues en un depresor. Un depresor quiere decir que ya te quedas dormido o ya sin ganas, sin movimiento alguno, y donde te deje, pues, donde caiga, como dice, ¿verdad? Entonces estás en la pista, en la vereda, ¿verdad? Porque has perdido totalmente ese momento de lucidez que estaba al inicio. Entonces el alcohol actúa como un depresor, dice, del sistema nervioso central. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Que pertenece al grupo de los sedantes, junto con los barbitúricos y los benzodiazepinas, ¿ya? Junto a esos elementos que sirven, pues, ¿para qué cosa? Para tranquilizar a la persona, para sedarlos, para, en un momento de repente, ¿no? Que los recetan cuando están pasando por una alteración mental. Entonces, esto pertenece al grupo de los sedantes, juntamente con los barbitúricos, sedantes, ¿ya? El alcohol etílico o etanol es la droga que se encuentra en las bebidas, pues, alcohólicas. Todo tipo de bebida alcohólica contiene alcohol etílico o etanol, ¿ya? Ya la dosis va a depender del tipo de bebida que estés consumiendo. Aunque existen, dice, otros tipos de alcoholes como el metílico, que se utiliza principalmente en la industria, pues, ¿no? En la industria. Pero el que consume mayormente la persona para consumo se puede decir que es el etílico o el etanol, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, efectos del alcohol. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Dice, en unos pocos minutos llega el alcohol al cerebro. Poquísimos minutos. Es líquido, no es sólido, no es nada sólido, es un líquido que entra directamente, se podría decir, al torrente sanguíneo para llegar al alcohol en minutos. Es por eso que se afecta, pues, afecta el cerebro entonces. ¿Qué pasa? Donde actúa y donde se aprecian los mayores efectos, ya hemos visto. El consumo excesivo de alcohol en un corto periodo de tiempo puede producir, ¿qué cosa? La muerte. O sea, en un corto periodo, el excesivo en ese corto puede producir la muerte. O sea, hay que estar atentos. No se trata de que bebas por beber. Imagínense, ¿verdad? Uno ya no pierde el conocimiento, la conciencia y exagera en la dosis del alcohol y puede conllevar a la muerte. El alcohol es un tóxico, jóvenes, que circula por la sangre. Alcanza, dice, todos los órganos y sistemas del organismo, por lo que se pueden producir importantes y múltiples problemas relacionados con su consumo. Afecta la respiración intracelular, la producción de neurotransmisores y el metabolismo. ¿Se dan cuenta? Por ser, como hemos dicho, un líquido, esto directamente entra al esófago, pasa directamente al intestino y va a la sangre, pues, como hemos dicho, no se altera el proceso de metabolismo. También la producción de neurotransmisores se altera. Como esto va a ir al cerebro y en el cerebro están los neurotransmisores, o sea, las células del cerebro, van a ¿qué cosa? Van a, se van a, se podría decir, ¿no? Van a, o sea, de la actividad que tenían normalmente las células, llega un momento, pues, con el alcohol empiezan a deprimirse, ya empiezan a deprimirse, empiezan a ya no funcionar como antes, por lo tanto se altera también, ya. Como dice acá, ¿no? Afecta la respiración intracelular, ya no es como, ya no hay oxígeno, pues, está afectando totalmente. Los jóvenes, entonces, hay que darnos cuenta de eso.
En el bebedor habitual, dice, aparece el síndrome de abstinencia. O sea, cuando una persona bebe ya constantemente, aparece el síndrome de abstinencia tras una privación de bebida de 1 a 5 días. O sea, cuando uno se priva de la bebida de 1 a 5 días, comienzan a aparecer estos síntomas del síndrome de abstinencia. Ya que este síndrome de abstinencia se dan, dice, síntomas orgánicos, neurovegetativos y psíquicos. Orgánicos podría ser por el temblor de las manos, ¿verdad? El neurovegetativo, que te quedas paralizado. Psíquicos, la constante preocupación por tomar o beber alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que darnos cuenta de esto. Este síndrome de abstinencia ocasiona algún tipo o repercute en el organismo de la persona, como hemos dicho acá ya. Puede ser la alteración, de repente los órganos de los sentidos, puede ser la famosa ataxia o la famosa, digamos, parálisis, o algo que va a afectar esto. Y si esto es constante, esto es persistente, esto siempre se va a dar, también puede conllevar a problemas más graves, ¿ya? Entonces, ¿esto dónde se da? Cuando la persona dice qué cosa, es un bebedor habitual. Ahí se va a dar el síndrome de abstinencia. Esto no se va a dar con la persona que bebe de vez en cuando, no, sino es con la persona que bebe habitualmente. Es prácticamente el cuerpo se ha acostumbrado, el organismo se ha adaptado a este nuevo elemento, el cual es como si fuese un alimento más, lo considera el organismo. Y como no lo recibe, entonces se empiezan a surgir los problemas y los síntomas que hemos visto, ¿ya? Entonces también esto, muy importante. Efectos fisiológicos en nuestra salud por consumo de alcohol, ¿ya? Vamos a ver los efectos fisiológicos. ¿Qué cosa ocurre? Patología somática del alcoholismo crónico. ¿Cómo se manifiesta? Náuseas, vómitos viscosos y biliares, gastritis, pancreatitis, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática. Ahí se va a manifestar, ¿verdad? La patología somática del alcoholismo crónico. Cuando hablamos de alcoholismo crónico, estamos diciendo que la persona se acostumbró a beber habitualmente, por lo tanto, su consumo pues ya es crónico, no es agudo de un momento a otro, sino es crónico, es constante, ya de eso se trata. Otro, la vía respiratoria, ¿cómo afecta? En la laringitis, neumonías, bronquitis cardiorrespiratorias, claro, cardiorrespiratorias, ¿verdad? Ahora la respiración, ¿qué debe decir la respiración, ya? Respiratorias, ¿ya? Respiratorias, la hipertensión arterial, la epistaxis, las tendencias hemorrágicas, la hematología, anemias, leucopenias, ¿ya? Entonces, de esa manera va a afectar. No que todo, pues, en las hemorragias, en la hipertensión, más que todo, ¿no? En la hipertensión arterial, que va a alterar el funcionamiento de la sangre. En lo endocrino, ¿cómo afecta? El déficit suprarrenal, atrofia gonadal masculina con disminución de la libido e impotencia. Más que todo afecta, pues, en el estado de alerta de la persona, en el estado de buen funcionamiento del organismo. Por lo tanto, el sistema endocrino también se va a ver afectado por el consumo del alcohol. En lo muscular tenemos las miopatías agudas y crónicas, dolores musculares, pues, ¿verdad? La metabólica, hipoglucemias, hiperglucemia, hipo y avitaminosis, cuando hay una escasez de vitaminas o un exceso de vitaminas, ¿ya? Entonces, en la parte metabólica también va a afectar el alcohol. En las neurológicas tenemos las disartrías, temblores de manos, ¿ya? Párpados y lenguas, crisis epilépticas, y ataxias. Una ataxia es cuando pierdes, pues, el equilibrio al caminar. Entonces, estos son algunos problemas neurológicos que van a ser ocasionados por el consumo del alcohol, ¿ya? El efecto psicopatológico del alcohol. Y ahora tenemos que ir acá, más que todo en la parte ya del comportamiento, de lo que la persona percibe, observa o ve, ya cómo lo hace. Entonces, en el efecto psicopatológico tenemos las
alucinosis alcohólica o de Wernicke. Estamos hablando acá de alucinaciones más que todo auditivas, jóvenes, auditivas, ¿ya? Ya la persona percibe que está escuchando voces, percibe que está escuchando ruidos, ya hay una alucinación alcohólica o de Wernicke. Otro, delirio tremens. Los delirios tremens más que todo son el trastorno de lo visual, o sea, la persona ve imágenes, ve figuras aterradoras, podría ser inclusive, la cual pueden ocasionar un efecto de protección y hacer daño a la otra persona porque la percibe de algún modo amenazante, podría ser, ¿ya? Entonces, estos delirios tremens también es muy importante conocerlo porque van a afectar nuestra salud y al que nos rodea inclusive, ¿ya? Otro, tenemos demencias alcohólicas. Ya por el alcohol uno ya empieza a olvidar, ya la memoria también se va a ver afectada. Pues. Otro, las epilepsias alcohólicas. No solamente la epilepsia se da de manera interna del organismo, sino también se da por ocasiones o por motivos del alcohol, ¿ya? El exceso de consumo, la constancia, la frecuencia pueden llevar a una epilepsia en el adolescente. Otro, encefalopatías alcohólicas. Acá se habla pues de dolores de cabeza, ¿verdad? Dolores de cabeza. Y la famosa pues celotipia alcohólica o delirio de celos. Una persona, imagínese con delirio de celos, ¿cómo sería? No puedes estar tranquilo. Por lo tanto, esto también se convierte en una excesiva preocupación en la persona y lo vuelca pues en el excesivo también control de la persona o de la otra persona, ¿ya? Entonces la celotipia alcohólica o delirio de celos, ¿ya? Esto se llama celotípica. Exceso de celos, bueno, un exceso de celos también puede conllevar ¿qué cosa? A un actuar inadecuado de la persona, puede inclusive llegar a agredir a la persona que está sintiendo celos. Entonces hay que también darnos cuenta de esto, cuando es ocasionado por un alcohol y cuando pues es de manera natural, ¿ya? Efectos del alcohol en los adolescentes. ¿Cuáles son los efectos? Abusar del alcohol puede recordar, dice, solamente el 10% menos de lo que ha aprendido que los que toman. O sea, indudablemente el alcohol va a afectar ¿a dónde? A la memoria, pues a la memoria, ¿ya? En un 10% aproximadamente, menos del promedio. Otro punto, el alcohol aumenta el flujo de sangre, por lo que representa más sudoración, jóvenes, ¿ya? O sea, el alcohol aumenta el flujo de la sangre, está constantemente caminando la sangre. Por lo tanto, ¿qué presenta? Más sudoración, ¿ya? Otro, los adolescentes de 12 y 16 años que consumen alcohol tienen una probabilidad 4 veces mayor de sufrir depresión que los que no lo consumen. Hemos visto que el alcohol es un depresor y por lo tanto va a ocasionar también una tristeza y una preocupación que va a repercutir o se va a manifestar en algún tipo de depresión. Entonces hay que darnos cuenta que los adolescentes de entre 12 y 16 años que consuman alcohol tienen una probabilidad 4 veces mayor, ya 4 veces mayor de sufrir algún tipo de depresión. Hay que darnos cuenta. ¿Por qué beben, dicen los adolescentes? ¿Por qué beben? Un punto es por curiosidad, como están en el grupo y el grupo algunos siempre va a beber, entonces por curiosidad, ¿verdad? Va a querer probar el líquido para desestresarse, dicen algunos, para hacer bien, pero se desestresan en media hora, 10 minutos y después seguimos con la misma, ¿ya? Otro, para no sentirse diferentes, por eso, ¿verdad? Por eso beben las personas para aceptarse o darle aceptado en el grupo el cual va a participar, ¿ya? Otro, para no sentirse diferentes también, pues, están en el grupo y tienen que pues adaptarse. Otro, para parecerse mayores, o sea, uno ya quiere aparentarse mayor y con el alcohol piensa que el estatus o lo que le van a ver, entonces van a aparentar más edad que tenía. Entonces, por eso también pueden tomar, ¿ya? Para parecer o para hacernos parecer que son mayores. Ya, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos con el tema de hoy día y nos vemos la próxima semana.